¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Iniciamos aquí nuestro tiempo de entrevista. Ya saben que pueden seguirla a través de nuestro streaming www.elvenezolanotv.es. Hoy tenemos una entrevista de lo más interesante. Está con nosotros una persona a la que algunos califican como el gran mentor de Juan Carlos Monederos. Otros dicen que es uno de los inspiradores intelectuales del partido Podemos. Es un profesor de ciencia política conocido por todo el mundo prácticamente aquí en España. Es una persona que desde luego vio con muy buenos ojos la irrupción de Podemos en el escenario político al principio, pero que ahora también podríamos calificar como uno de los grandes desengañados del partido de Pablo Iglesias. Es Ramón Cottarello. ¿Qué tal, profesor Cottarello? Bienvenido. Muchas gracias, bien hallado. No sé si le molesta ese calificativo de ser el mentor de Juan Carlos Monedero. Lo cierto es que fue usted el director de su tesis doctoral. Sí, no, y además durante bastante tiempo profesor suyo. O sea que no, porque me va a molestar. Además, mentor es una bonita palabra. Es, por cierto, un nombre propio. Mentor era un señor de la época de la República Romana. Y se entiende que el mentor es el que abre la mente. ¿Y le abrió la mente a Juan Carlos Monedero? Bueno, eso tendrá que juzgarlo el mundo. Porque últimamente lo que usted dice de Podemos es que están con la mente bastante cerrada y con la mirada bastante corta, ¿no? Bueno, depende si por corto entendemos la distancia física o la temporal. Si es la distancia física, pues tiene justo la mirada desde donde estén hasta la Moncloa. Si es la temporal, es a muy corto plazo. Dice usted que su problema es que no salen de Gramsci y del marxismo. Pero usted está considerado como un profesor de ciencia política muy de izquierdas, y en cambio le reprocha que no salen del marxismo. ¿Por qué? Usted da por supuesto que el marxismo agota a la izquierda. Pues mal supuesto. La izquierda es mucho más que el marxismo. El marxismo fue una etapa dentro de la izquierda y hay muchas corrientes marxistas, muchas, muy de derechas. Por ejemplo, todo el marxismo soviético. ¿Considera que Podemos es un partido leninista, como dice Felipe González? Yo no creo que sea un partido, eso de entrada, sino una especie de amalgama o movimiento que se está articulando políticamente por necesidad, porque era lo que se les pedía a los del 15M. Cuando los del 15M salieron a las calles, pues todo el mundo les decía, hombre, si vosotros lo que queréis es hacer algo, tenéis que constituiros en un partido político. Bueno, pues lo han hecho, pero no propiamente como un partido político típico, ¿no? Y luego, si es o no leninista, pues eso el tiempo lo dirá. Lo que sí me parece, y no creo estar siendo injusto, es que es la ambición de Pablo Iglesias, sí. ¿Es Pablo Iglesias una persona excesivamente ambiciosa, egocéntrica, prepotente, como dicen los que peor le quieren? Los que peor le ven. Convendría siempre en estos casos, cuando se habla de la gente, ser justo para mantener el fiel del equilibrio, ¿verdad? Pero porque usted le conoce a Pablo Iglesias, conoce a Monedero, hemos hablado de Monedero, pero conoce también a Iglesias, a Errejón, de hecho todos han sido alumnos suyos. Sí. ¿Y es Iglesias así como le califican, de prepotente, de egocéntrico, de chulesco? Hombre, la juventud tiene estas cosas, ¿no? Usted mismo es bastante joven y también tiene así como un pronto de... Bueno, echado para adelante, ¿no? Pero una cosa es ser echado para adelante y otra cosa es ser... Y eso puede, según cuando en política te sitúas enfrente, pues las cosas que en otros casos te caen bien, pues en estos te caen mal. Y este buen hombre de Pablo, lo que es muy espontáneo. Y esa espontaneidad pues puede ser más juzgada, ¿no? Prepotencia, no lo sé. Lo que sí tiene es una ideología que da mucha importancia al poder, a la idea de que todo hay que supeditarlo al hecho de conseguir el poder. En definitiva, prepotencia no es otra cosa que lo que hay antes del poder, antes de la potencia, ¿no? Entonces, de esta manera, ¿están traicionando realmente en Podemos a ese espíritu que dicen que están sirviendo, que fue el que se manifestó el 15 de mayo de 2011 en la Puerta del Sol, con el movimiento del 15M? ¿Están traicionándolo claramente, ese espíritu, ahora una vez que ya están pisando moqueta y que están en el Congreso y que están ahí intentando llegar al poder, como usted dice, cuanto antes? Sí, hombre, yo no sé si... porque la traición implica siempre una motivación previa, ¿no? Un intento alevoso, ¿no? Fingir una cosa para conseguir otra. No me parece que sea el caso de esta gente. Lo que sí creo es que se están dando de bruces con la realidad. Es muy fácil, en un domingo, sobre todo si hace sol, reunir cientos, miles de personas. Pero es muy difícil que esas gentes después continúen su acción coordinadamente. La prueba la vemos en que la semana que viene
la dirección de esta organización va a someter a consulta una pregunta decisiva a su militancia. Cuentan 400.000 militantes porque es un partido muy de las redes, ¿no? Pero la experiencia que tenemos hasta ahora es que raramente vota más del 12%. Pero claro, incluso se habla de manipulación en ese tipo de votaciones, en ese tipo de referéndum, en las bases que digamos que Podemos presenta a la opinión pública como la prueba infalible de su democracia interna. Usted que lo conoce de cerca, ¿cree en esto de la ciberdemocracia y en estas votaciones que monta Podemos? No hay más remedio, es decir, no la ciberdemocracia, la cibervida. Es que, de hecho, esto está aquí y nosotros estamos en parte ahora mismo. ¿Pero tienen poder las asambleas en Podemos o al final decide el Politburo, el Comité Central? Decide el cogollo, claro. El cogollo, ¿no? Como siempre. Por supuesto, y dentro del cogollo el secretario general, que además reproduce las acciones típicas de los secretarios generales. Esto que se pretende para la semana que viene se parece como un huevo a otro huevo a lo que hizo en memorable ocasión Felipe González, de decir, esto es lo que yo quiero, y si el partido está en contra, yo me voy. Que es una especie como de chantaje para conseguir que sus seguidores fieles se alarmen de quedarse sin caudillo y por lo tanto voten lo que él quiere. O sea que es la voluntad de Pablo Iglesias la única voluntad que está determinando lo que está pasando en Podemos a día de hoy, según dices, y no lo estoy entendiendo mal. Sí, yo pienso que eso es una apreciación bastante razonable. Creo que hay dos otras corrientes dentro del partido, pero que están siendo hábilmente enfrentadas entre sí por Pablo, y creo que en definitiva es su posición personal la de una dirigencia leninista, dura, bolchevique, la que se está imponiendo frente a los anticapitalistas del estilo de Teresa Rodríguez o Pablo Echenique, o frente a los más asamblearios de nueva hornada como Íñigo Rejón. Íñigo Rejón y Pablo Iglesias ahora han escenificado una buena sintonía, una buena relación, pero realmente parece que ese tándem está bastante deteriorado. No sé si usted, que conoce a los dos, que a los dos les ha dado clase, ve diferencias importantes entre uno y otro. Las hay, muchas, porque ningún ser humano es igual a otro. Y estos dos son el uno muy distinto del otro. Lo que sucede es que los dos son bellísimas personas y unas excelentes amigos, supongo, el uno para el otro, llevan muchísimos años, se quieren mucho, pero la vida política es muy dura, claro, y también se querían mucho Felipe González y Alfonso Guerra, que se habían pasado 20 años pues comiendo tortilla de patatas los domingos y haciendo chistes y tal, y cuando llegó la hora en que había que repartir las responsabilidades y tal, acabaron enfrentándose, y pues a esto les va a pasar lo mismo como pasa siempre, ¿no? No hay nada nuevo bajo el sol en la política española, y eso que dicen que ellos son lo nuevo, ¿no? Vamos, que al final están reproduciendo exactamente lo mismo que ya conocemos en los últimos 40 años, por lo menos. Claro, lo que sucede es que a su vez también es nuevo. O sea, quiero decir que tenemos que buscar ejemplos en la historia para entender lo que está pasando, pero no haríamos bien si creyéramos que con lo que sabemos de antes podemos enjuiciar lo de ahora. No, hay un elemento antiguo y hay un elemento nuevo, y lo que tenemos es que identificar el nuevo. Pero en esto de Íñigo Rejón y Pablo Iglesias, de lo que hemos hablado mucho en los últimos tiempos, ¿quién es mejor de los dos? Y realmente, ¿quién tiene las claves para que el invento Podemos, por decirlo, funcionara de una forma más? Yo creo que se reparten. Mejor persona me parece Íñigo, desde el punto de vista de la calidad humana, de la cercanía y de la simpatía y de la ingenuidad también. Y de la ingenuidad. Sí, un elemento importante, es incluso en la pesquisa intelectual, es la ingenuidad, la apertura de mente, el estar abierto a las cosas, el no tener un preproyecto, ¿no? Y Pablo me parece mucho mejor en punto a planificación, cálculo, estrategia y a apaño de las tácticas. Es decir, creo que saldría una persona casi perfecta si los pudiéramos fundir. Y en cambio, la cara de Íñigo Rejón el día de la investidura de Pedro Sánchez, a principios de marzo, cuando Pablo Iglesias estaba echando en cara a la bancada del PSOE lo de los GAL, lo de la cal viva, y refiriéndose a Felipe González, era todo un poema, como se suele decir. Fue ahí donde se produjo la ruptura, o sea, el límite que provocó luego
ese distanciamiento entre los dos? ¿A usted le pareció bien esa actitud de Pablo Iglesias, recordando el tema de los GAL el día de la investidura? No, me pareció no solamente injusto, sino además me pareció un infundio. Y creo que no solamente a mí, también a Íñigo y a muchísima otra gente del país que no tiene la suerte de salir en la televisión y escenificar el asombro y la perplejidad que te produce ver tal carga de odio innecesario y de rencor innecesario soltado sobre una gente que además no tiene nada que ver con aquello de que se está hablando, porque eso es de hace 20 años, ¿no? Y en cuanto a si eso es el primer acto de esta, desde luego lo que es el primer fogonazo, como se ve clarísimamente la cara de perplejidad que tiene Íñigo. Y usted, profesor Cottarello, como experto en ciencia política, en comunicación política, ¿le parece, ya hablando de temas más de fondo, que Podemos está demasiado esclavizado por la imagen, por la escena política? Esto de estar introduciendo a un bebé dentro del Congreso o dándose un beso con otro compañero de bancada en la boca en el centro del Congreso, todo esto está lógicamente muy pensado, pero ¿están demasiado esclavizados por ese tipo de políticas como espectáculos? Sí, yo creo que esa puede ser muy bien la definición. Lo que sucede es que están recogiendo lo que han sembrado, porque ellos aportan algo nuevo a la reflexión teórico-política de los últimos años. Es indudable que lo han hecho, que ha sido dejar de hablar de la importancia de los medios para concedérsela a la realidad. Ellos tienen clarísimo que no hay política en una sociedad mediática si no es entrando en los medios. Y claro, es lo que han hecho, lo que han puesto en práctica. Ellos empezaron con un canal de televisión que se llamaba La Tuerca, y así fueron provocando y acabaron entrando en los medios. ¿Qué ha sucedido? Que los medios son un gran leviatán que absorben todo lo que reciben, y sobre todo si le pueden sacar partido desde el punto de vista publicitario, pues a mayor abundamiento. Y es lo que ha pasado, y creo que por eso esa definición suya es bastante correcta. Devorados por su propia criatura. ¿Y usted cree que deberían llegar a algún pacto con el Partido Socialista? Porque he oído por ahí que sí, que por un lado les dice que no salen del marxismo, por un lado les reprocha que tampoco son profundamente izquierdistas, pero luego quiere que pacten con el Partido Socialista, que, hombre, no es que sea un partido de izquierda radical. No, claro que no, es un partido socialdemócrata muy respetable y bueno, lleno de gente muy moderada y algunos francamente reaccionarios, ¿verdad? Y pues nacionalcatólicos y hasta meapilas, me atrevería a decir, ¿no? Es un partido que representa mucho la riqueza de nuestro país, ¿no? Y claro, es un partido central. Lo que les pasa a estos de Podemos con el PSOE, claro, es que se han encontrado que el PSOE ha hecho realidad lo que ellos querían ser, la centralidad política de la que hablaba. Aquí no hay más centralidad política que la del PSOE, con sus 90 diputados, con sus pocos escaños, sí, pero todo el mundo tiene que pactar con ellos. Y si el PSOE no está, no hay ninguna combinación de gobierno posible. Y claro, eso es muy duro de tragar para unos señores que entraron a las elecciones diciendo que iban a saltar los cielos. De forma que, obviamente... Luego, posteriormente, dijo Pablo Iglesias que ya había aceptado que había que llamar antes a la puerta. Sí, e incluso además llegar a ciertos consensos para no equivocarse de puerta y acabar llamando a la del infierno, que muy probablemente es lo que le esté pesando, ¿no? Y claro, pues es que es eso. Es decir, el PSOE puede pactar razonablemente, y nadie se rasgaría las vestiduras, con cualquier partido del arco parlamentario. Los demás no. Ninguno de ellos puede hacerlo. Claro, esa es una situación muy amarga, sobre todo cuando además tú traes en la mochila algo que no has querido confesar, pero que se hace patente todos los días, que es que en el fondo, lo que pretende la dirección de Podemos, y muy en concreto Pablo Iglesias, que está en esa tradición, es destruir al PSOE. Claro, es muy difícil destruir un partido al que le prestas tu apoyo en escaños, ¿no? Pero entonces me está diciendo que deberían pactar, todavía tienen tiempo, que deberían llegar a algún tipo de acuerdo, incluso con Ciudadanos también en el pacto, como pretende el Partido Socialista. Parece bastante razonable, entre otras cosas porque los del PSOE han hecho una jugada que todo el mundo considera, vamos, todo el mundo no, pero muchísima gente considera que es estúpida, y yo creo que está muy puesta en razón, que es, antes de tirarse al agua de un pacto con Podemos, amarrarse a un pilón con un pacto previo con Ciudadanos, de forma que llegan a la negociación con Podemos con un pie forzado, diciendo, sí, hay cosas que no puedo hacer, pues ya estoy agarrado por la lealtad a este pacto que tengo aquí. Claro, eso es una jugada maestra,
porque ¿qué está obligando a Podemos a tomar la responsabilidad de o romper o pactar con un partido, Ciudadanos, que está mucho más a la derecha de lo que ellos consideraban que eran sus posibles aliados, ¿no? Claro, entonces la jugada de Iglesias ha sido también a su vez magistral, pero autodestructiva, consistente en decir, bueno, pues derivo la responsabilidad a las bases. Claro, la inmediata respuesta es decir, ¿y para qué te hemos puesto a ti en la dirección? Para que después la responsabilidad nos la vuelvas a mandar a nosotros como si fuéramos los zagueros en el partido de frontón, ¿verdad? Que tenemos que recoger las pelotas que tú no sabes responder, ¿no? Este es el problema. Es decir, la cuestión está en que en este momento su cálculo ha reventado por todas partes y queda único responsable de lo que esté pasando. ¿Y considera que ese pacto se puede producir en el último minuto, como hay gente que dice, como pasó en Cataluña con las CUP? Por supuesto. Pero esto lo van a decidir las asambleas, como dijeron en Cataluña que decidieron, que no sé si usted piensa que decidieron las asambleas catalanas de la CUP. ¿Qué va? Decidieron los seis de la dirección. Los de la dirección, ¿no? Claro. Y entonces esto en el último minuto Pablo Iglesias puede levantar el dedo hacia arriba y decir, venga, vamos con el pacto. ¿Lo considera Por posible? Supuesto, creo que en política como en Granada todo es posible. Antes del... Bueno, me parece que el rey ha convocado una nueva ronda de contactos para el día 25 de abril, que hemos conocido esta mañana, antes de ese día, ¿no? Sería. Ajá. Sí, tiene que ser necesariamente porque ese día está calculado para que dé tiempo a todo lo demás. Si antes de ese día hay un acuerdo que es perfectamente factible, porque en política todo es posible, todo. Si hay un acuerdo, pues se va adelante, si no habrá elecciones, claro, y la responsabilidad de las elecciones, ese es el problema. El problema es que todos los sondeos están dando que si hay elecciones, Podemos cae. Y ese es el problema. ¿Eso puede condicionar la toma de postura de Podemos en el tablero que hay ahora, ¿no? Y que al final... Absolutamente, no me reitero en mi afirmación. El objetivo estratégico de Íñigo Errejón es redimir la sociedad y hacer bueno al ser humano. El objetivo estratégico de Pablo Iglesias es conseguir el poder. Pero para eso también necesitarían algún tipo de acuerdo con grupos independentistas. Se dice que Pablo Iglesias se lo está trabajando ya. Y claro, esto ya es otro problema añadido, porque es lo del referéndum en Cataluña, el referéndum, y por ahí el PSOE no va a pasar, ¿o sí? Pues supongo que no, claro está, pero tendrá que buscar alguna fórmula para hacer que esto sea digerible, cosa que por lo demás no es difícil, porque los propios independentistas y los propios nacionalistas catalanes van a ayudar mucho por la cuenta que les trae. Son verdaderos maestros en esto de encontrar circunloquios que soslayen los problemas. Basta recordar cuando declararon la República Catalana independiente dentro del Estado español. Vamos, una fórmula de esas es que es absolutamente magistral, aunque reviente las cuadernas de todos los tratados de derecho constitucional del mundo. Luego se ha hablado también, profesor, mucho estos días de las andanzas de Podemos por Venezuela. Bueno, mejor dicho, de los dirigentes de Podemos y mejor dicho todavía más concretamente de Juan Carlos Monedero, ¿no? Que parece que era el que realmente frecuentaba esos ambientes del chavismo en Venezuela. Usted, que le ha tratado, que ha sido su director de tesis, que ha sido su profesor, que conoce de todo esto. Nada, pero es que es así, nada. Nada, porque no es que no lo haya podido hacer, es que no he querido nunca hablar de esos asuntos. En algunas ocasiones Juan Carlos se me acercó para comentarme algunos aspectos o incluso decir que podríamos buscar alguna fórmula y tal, y yo siempre le dije que a mí me interesaba España y poco más. Y de Venezuela conozco el país, por supuesto, lo encuentro adorable, los venezolanos es una gente estupenda y es una isla canaria más al otro lado del Atlántico, ¿verdad? Igual que en las Canarias tenemos una Venezuela, hay una proximidad y una cercanía muy fuerte, pero de los asuntos políticos del país me considero un perfecto ignorante.
Pero lo cierto es que ellos sí que han tenido simpatías porque hay vídeos, que esto no quiere decir que sea ni malo ni bueno, pero es así, ¿no? Que hay simpatías de Podemos hacia el chavismo. Puede ser malo si tienes en cuenta que en Venezuela no hay libertad política, la gente no lo está pasando bien, la gente tampoco vive bien. Eso es lo malo de Venezuela. Y ellos realmente sí que han mostrado simpatía por ese régimen político y por trasladarlo de alguna forma aquí a España, ¿no? No lo sé, digo que usted qué es lo que opina. Yo estuve en Caracas, pero por otros motivos, porque siendo profesor de la UNED tenemos que examinar fuera de España y tenemos un centro en Caracas, y un año, pues hará como 4, 5, 6 años, me tocó ir a Caracas y estuve allí una semana. Yo vi un país normal, o sea, ¿Ah, sí? quiero decir, no dudo de que todas esas cosas que dice usted se dan, pero no lo sé. Y en cuanto a este asunto de Podemos, pues sí, hay una simbiosis casi total, incluso las fórmulas están calcadas. Eso del socialismo del siglo XXI, no sé si es una ocurrencia de Chávez o de Monedero, o de los dos al mismo tiempo tomándose unas cañas, lo ignoro. Lo que sí sé es que no significa literalmente nada. Y el tic-tac, tic-tac, tic-tac también eso lo dijo No, eso es de Chávez. Peter Pan, hombre, eso es del Capitán Garfio, de Peter Pan, que forma parte de las lecturas de esta muchachada. Claro. Pero usted que ha tratado con ellos, ¿sí que le mostraban sus simpatías por aquel experimento del socialismo del siglo XXI, del chavismo? ¿O cuando, bueno? Pues es que nunca, creo que alguna vez he hablado con ellos de esto, y claro, ¿qué pasa? Pues que el socialismo del siglo XXI es, como dicen los latinistas, un flatus vocis. Es decir, no quiere decir nada. Quiere decir que el socialismo, como tal doctrina, ideología, está necesitada de actualización. Y creen que la actualización se hace a base de cambiar una etiqueta y decir, bueno, pues este es el socialismo del siglo XXI, ¿y por qué no del XIX? Porque se parece bastante, por cierto, al socialismo del siglo XIX. Usted no fabrica una ideología sobre la base de cambiar etiquetas, ¿no? Y lo que quiero es que si usted me trae un producto con una etiqueta nueva, me dice, mire, este es el socialismo del siglo XXI, que yo pueda abrir y descubrir en qué está lo nuevo de ese socialismo. ¿Qué se diferencia ese socialismo del socialismo del siglo XX, del socialismo del siglo XIX? Y claro, resulta que no se diferencia nada, que no hay elaboración teórica. Ese es el problema de Podemos, que han levantado unas expectativas de renovación doctrinal y teórica que no son capaces de cumplir. Y el tema de la financiación, ya me dice que sobre el tema de Venezuela no sabe nada, también se está investigando el dinero que pudiera venir de Irán, pero todo esto es muy contradictorio, ¿no? Aceptar, aunque Pablo Iglesias, hay algún vídeo por ahí que dice, bueno, todo sea por la causa, ¿no? Pero es bastante contradictorio aceptar dinero de un régimen donde, por ejemplo, los homosexuales están muy maltratados, donde no se acaba de respetar los derechos de la mujer, y luego presentarse ante la opinión pública como un partido de izquierdas, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Si esas cosas son así, es decir, si el régimen político tiene esas connotaciones de carácter autoritario y dictatorial, sobre todo yo soy muy sensible al asunto de las mujeres y tengo un verdadero, una verdadera animadversión por todos los elementos estos que se dan en América Latina, sobre todo en la izquierda latinoamericana, de cercenar los derechos de las mujeres en materia del aborto. Tengo auténtica animadversión. Creo que decir de una persona como el señor Correa o como cualquiera de los otros, que se oponen a que las mujeres puedan abortar libremente y que las obligan a tener incluso los hijos que proceden de las violaciones, decir que esa gente de izquierda es un profundo error. Es decir, que si eso es así, y ese régimen con esos componentes autoritarios financia una organización, creo que esa organización, cuando utiliza la vitola de izquierda, pues no está siendo congruente por entero con sus propios planteamientos. Y usted, profesor Cottarello, tenemos que ir terminando porque ya no nos queda mucho tiempo, pero se le puede, y que está de vuelta de muchas cosas y que sabe mucho y que ha vivido prácticamente toda la democracia española, ya se metió en su día mucho también con Julio Anguita, fue uno de sus grandes enemigos también. ¿Qué considera que tiene que pasar para que haya algo realmente nuevo en la política española? Porque también se le puede considerar un desengañado de Podemos, ¿no? No, porque para que te desengañes de algo tienes que haber estado desengañado, y eso en mi caso... Sí, pero lo vio con una cierta esperanza, lo de Podemos al principio. Claro, por supuesto, y sigo teniéndola, y sigo teniéndola, porque vamos a ver, con todas las objeciones que queramos hacerle, que serán todas muy justas, esta gente ha aportado un elemento de innovación en el sistema político español tremendo.
tremendo. Puede que detrás del rorro ese de tal y del beso pues no haya mucho, pero está conmoviendo los cimientos de una clase política y unas costumbres que estaban verdaderamente acartonados, y detrás de todo acartonamiento hay siempre al final corrupción, de forma que levantar los cartones, levantar las alfombras está bien, ¿no? Que luego esto de los resultados que hayan podido esperarse es otra cuestión. ¿Y qué puede pasar? Pues para mí dos cosas muy claras: que los catalanes acaben dando una patada en el tablero y que aquí la gente tenga que tomarse en serio lo que está pasando, porque si no se van a quedar sin país. Y dos... ¿Quién se va a quedar sin país? ¿España? Por Los supuesto, españoles nos vamos a quedar sin país. Por descontado, por descontado. Si Cataluña se va, lo que quede se puede seguir llamando España. Pues tengo mis dudas, ¿no? De forma que, fíjese, tendríamos que sentarnos ahora a pensar qué nuevo nombre le damos a un país del que falta una parte tan importante por nuestra mala cabeza. Pero no la izquierda tiene poco compromiso en general, o tiene menos compromiso la izquierda con la idea o con la unidad de España que la derecha, ¿no? Tradicionalmente en España. Todo lo contrario. Yo veo en la izquierda una voluntad centralista más potente incluso que la de la derecha. Si se me permite la expresión, lo que puede es que no lleguen al asesinato, como pasó, por ejemplo, con la derecha en la Guerra Civil, pero una voluntad igualmente denodada. Acabo de leer un artículo del señor Rubalcaba, que en esta materia es perfectamente representante del más profundo reaccionarismo centralista español, diciendo eso. Aquí el problema es que de autodeterminación no se puede ni hablar, pero ni hablar. Y claro, esa incapacidad de afrontar un problema real es una. Y la otra es la disyuntiva monarquía-república, que está todavía por dilucidar. Pero es estar siempre, por ejemplo, acaba de decir que los asesinatos, bueno, realmente en la Guerra Civil asesinó todo el mundo, ¿no? Y ese estar mirando todavía a cosas de hace 80 años, ese es uno de los grandes males, ¿no? que tiene España, ¿no? Claro, pero eso hay que ir a decírselo a los parientes y descendientes de los que están enterrados en las fosas todavía. Sí, pero es estar, por ejemplo, porque asesinatos y barbaridades y tal. No, es que eso no son de la Guerra Civil, es de la dictadura posterior. Claro, es que no, en la Guerra Civil se asesinó mucho, pero se asesinó de dos maneras distintas. La republicana asesinaron bandas de incontrolados, porque lo que se sublevó, no lo olvidemos, fue el ejército, fueron las fuerzas del orden. Por lo tanto, la República tuvo que construir su propia fuerza del orden. Mientras la construyó, hubo milicias, y las milicias cometieron todo género de tropelías y desmanes. Eso no se puede. Sí, pero bueno, asesinatos en cualquier caso, profesor. No, entonces, es que no es lo mismo. Pero estar hablando es que no es lo mismo años eso que planificarlo. Pero sí, planificado por milicias o planificado por el Estado, fueron asesinatos en cualquier caso. No es planificación. Pero en cualquier caso, estar hablando de estas cosas al cabo de 80 años... Pues algo le querrá decir a usted, ¿no? Es uno de los grandes problemas. Sí, pero tiene usted un proceso pendiente ahí abierto, tiene usted las Naciones Unidas y tiene usted una opinión pública general, mundial y en España en particular, diciendo que esto hay que resolverlo y que hay que resolverlo de la única forma posible. Pero así se entorpece todo el avance hacia el futuro, ¿no? ¿Qué avance si no hay ninguno? Bueno, pues profesor Cottarello, ha sido un placer. Igualmente. Y muy interesante la charla con usted, como siempre. Igualmente. Muchas gracias. Esta ha sido la interesante entrevista con el profesor Ramón Cottarello, profesor de Ciencia Política, también una persona que miró con simpatía el fenómeno de Podemos al principio y que ahora, como han visto, pues está bastante desengañado del movimiento político, encabezado por Pablo Iglesias, también por Íñigo Errejón y un poco más en la sombra por Juan Carlos Monedero. Es nuestra entrevista, ya saben que pueden seguirla a través de nuestro streaming www.elvenezolanotv.es. No se vayan porque ahora llegan las noticias. Hasta ahora. Muy bien. Qué bien, pero qué...